Hola, bienvenidos a todos a un webinar más de ISBE, la infraestructura de servicios blockchain de España. Mi nombre es Mariana Hernández Delfino y trabajo en Alastria llevando la coordinación de este proyecto. Y estoy muy contenta hoy de presentar este webinar que tiene una importancia crucial en la conversación sobre blockchain y su implementación en la Unión Europea, que hemos llamado Consideraciones de Cumplimiento GDPR en la red blockchain ISBE, ¿vale? Y hoy vamos a tener tres ponentes maravillosos de los que vais a aprender un montón. Alejandro Alfonso, de Digitel TS, que es el Digital Identity and Blockchain Lead. A Carmen Pérez Tome Gómez, que es abogada experta en privacidad y nuevas tecnologías de VT Legal. Y a Alex Sleiman, abogado especializado también en nuevas tecnologías de VT Legal. Y yo para comenzar os voy a contar un poco cómo va a ser la agenda. Yo voy a contaros durante 10 minutos de qué se trata ISBE muy brevemente y luego ya pasamos al tema que nos compete, que es GDPR. Siguiente, siguiente. Bueno, la infraestructura de servicios blockchain de España es un proyecto que se está generando con una unión de muchísimos esfuerzos y recursos. Está financiado por la Unión Europea, por la Comunidad de Madrid y el Plan de Recuperación. Y coordinado también con Alastria a través del convenio con la Comunidad de Madrid. Entonces, es un proyecto, digamos, de alcance nacional que pretende poner a España en un lugar de liderazgo tecnológico en blockchain, avanzar y acelerar el ecosistema de innovación, ofrecer seguridad, transparencia y confianza para todos los casos de uso que se van a desplegar en la red, con un enfoque sostenible y también con un enfoque de red público permisionada que nos da una flexibilidad y al mismo tiempo nos da una seguridad necesaria, ¿vale? Para los que no lo sepáis, la red se lanza el último día de este año, va a estar operativa y ya tenemos varios casos de uso, alrededor de una veintena, que están preparados para desplegar, más todos los casos de uso que evidentemente se quieran unir a ISBE. Pues de eso se trata, de hacer crecer la red y que se convierta en una comunidad y en un ecosistema cada vez más grande. El objetivo estratégico es, o como os decía, desplegar esta infraestructura que tiene un carácter nacional, que también va a cubrir las necesidades no solamente de empresas y pymes, sino del sector público, que es muy importante. Las administraciones públicas necesitan también aprovechar las ventajas de blockchain para acelerar y mejorar la atención ciudadana, y evidentemente también organizaciones educativas e instituciones. Importante también la interoperabilidad que estamos buscando con otras redes de Europa y ofrecer soluciones que aporten competitividad al ecosistema emprendedor. Siguiente. ¿Con qué tres pilares apalancamos este objetivo estratégico? Primero, un alineamiento europeo que es clave y parte de esta conversación de marco normativo tiene que ver con eso. No solamente ser interoperables con otras redes de Europa, sino también cumplir con todos los marcos normativos que Europa ha desarrollado, la Unión Europea ha desarrollado para gestionar blockchain, ser una referencia mundial y ofrecer toda la seguridad y confianza necesarias para no solamente desplegar casos de uso más típicos como trazabilidad, credenciales, certificaciones, sino también ofrecer un espacio para servicios críticos, ¿vale? Si vamos a la siguiente. Y es una red de infraestructura que tiene 10 características. La primera, que tiene que ver con el webinar de hoy, es que es compliant con regulación por diseño, no solamente con GDPR, sino con eIDAS 2, con DOCA, con DORA, con MiCA y con otros marcos regulatorios claves. Forma parte y es un resultado de una colaboración público-privada. En ISBE no solamente está la Unión Europea con la financiación de Next Generation EU, la Comunidad de Madrid, sino que también Alastria y unas 22 empresas claves del sector han estado trabajando para hacer esta red una realidad. También os explicaba que es público permisionada, que esto quiere decir que tiene flexibilidad y al mismo tiempo seguridad y validez. La red también tiene una intención firme de cumplir con el Pacto Verde Europeo y buscando la neutralidad.
Sin complejidad técnica quiere decir que vamos a ofrecer y se están diseñando una serie de herramientas como smart contracts, APIs, etcétera, para que los casos de uso puedan agilizar el time to market. El código abierto también permite esta colaboración y esta mejora colectiva de las herramientas que tendrá la red. La gobernanza es descentralizada, esto quiere decir que los nodos están identificados y que ningún ente controla a la infraestructura. La fiabilidad tiene que ver con la robustez de la arquitectura y esto también busca que pues, esta es una infraestructura que apenas están haciendo y va a tener muchísimos años de vida y un futuro muy prometedor por delante. La soberanía, pues buscando que España tenga este liderazgo tecnológico en Europa en el sector de blockchain. Un conjunto de redes porque no solamente se va a tener una red, como os decía, de casos de uso más típicos, sino una red que puede dar servicio a casos más críticos. Y estas son, digamos, las 10 características que hacen de ISBE una infraestructura diferente y que ayuda tanto a empresas y pymes como a administraciones públicas a cumplir sus objetivos, ¿vale? En las empresas privadas y en las pymes, pues que se está buscando el acceso a red blockchain de una manera sencilla y asequible. Hasta ahora blockchain se puede haber percibido como un entorno muy complejo de ejecución, pues ISBE viene para facilitar todo eso y para permitir escalabilidad, interoperabilidad y evitar la complejidad técnica. Y en las administraciones públicas, pues todos aquellos objetivos y tareas que blockchain puede facilitar, como la digitalización de trámites y servicios, intercambio seguro de trámites entre organismos de la administración y transparencia y eficiencia en la gestión pública. Y con esto solo me queda invitaros a que por favor nos sigáis en redes. La página web de ISBE es redisbe.com y nos encontráis en LinkedIn, en Instagram, en Facebook y en X, ¿vale? Siendo LinkedIn, digamos, nuestra red más importante en términos de la cantidad de información que ofrecemos y también cómo nos estamos conectando con el ecosistema. Y ya sin mayor introducción, pues dejo a Alejandro, Carmen y Alex para que nos cuenten cómo ISBE incorpora GDPR en su diseño y en su ejecución. Y nada, adelante, muchísimas gracias. Gracias a ti, Mariana, por la introducción. Bueno, yo soy Alejandro, pertenezco a la empresa Digital TS. Somos un QTSP en España, que aparte de DISE participamos en varios proyectos europeos que utilizan tecnologías blockchain. Y bueno, el carácter diferencial o uno de los caracteres diferenciales de esta infraestructura es que se ha pensado con un cumplimiento normativo desde el diseño, pero esta vez de una forma muy exigente. No solamente cumplimos GDPR, que es el objetivo de este webinar, sino que otros reglamentos, otras normas, otras leyes que pueden afectar a unas infraestructuras críticas o unas infraestructuras gestionadas por administraciones públicas han sido tenidas en cuenta. Por ejemplo, NIS2 o reglamento MiCA o cumplir el esquema nacional de seguridad. Pero hay dos elementos muy diferenciales. El primero es que esta red está pensada para ser una red de tipo cualificable. Con la llegada de uno de estos reglamentos, en particular EIDAS 2, surge un nuevo concepto llamado Electronic Layer, que viene a ser un nuevo servicio cualificado, es decir, un nuevo servicio que bien diseñado y cumpliendo bastantes normas, puede tener una equivalencia jurídica igual a la de la firma electrónica. Esto es algo que se ha tenido muy en cuenta y bueno, las características con las que ha sido diseñado el framework ISBE lo tienen en consideración. Y además lo hemos hecho compatible con GDPR, con el cumplimiento de GDPR. A pesar de ser en algún caso unas normas antagonistas. Por un lado, EIDAS 2 exige
que el Electronic Layer cualificado tenga un orden estricto de las transacciones y sean inmutables, pero por otro lado GDPR nos exige unas normas que nos explicaron nuestros compañeros de VT, que debe permitir una corrección en algunos casos de los datos de ese Electronic Layer. Queremos saber encontrar una fórmula adecuada para solventarlo y sin más le doy paso a Alex y Carmen, que nos van a dar mucho más detalle de cómo se ha articulado y cómo se ha diseñado este cumplimiento normativo. Bueno, un placer saludaros. Puedes pasar a la siguiente, Alejandro. Yo soy Alex Sleiman, abogado. Puedes quedarte en la introducción primero, en la anterior. Claro. Eh, yo soy Alex Sleiman, abogado especializado en nuevas tecnologías en VT LIC. Yo creo que es muy importante de cara a lo que es ISBE, a lo que implica ISBE, también echar, antes de entrar y aterrizar en el RGPD en detalle, echar una vista atrás a lo que ha sido blockchain y el desarrollo regulatorio y a cómo ha ido evolucionando no solo la tecnología, sino también todo lo que es el aspecto normativo alrededor de esta. Porque si nos centramos únicamente en materia de protección de datos, vamos a ver que el reglamento el Reglamento General de Protección de Datos del año 2018 sigue siendo el mismo o del 2016, perdón, sigue siendo el mismo que aplica a día de hoy. No ha evolucionado con la blockchain, pero sí que vemos un entorno normativo que ha ido apareciendo. Hemos tenido, a partir de 2020 han ido apareciendo normativas como el régimen piloto, ha ido apareciendo normativas como MiCA, nuevas normativas como la DAC 8, diferentes normativas fiscales que implicaban tratamiento de información, más transparencia, prevención de blanqueo de capitales. Ha habido una evolución significativa en todo el entorno blockchain, pero no ha habido normativa especial específica en materia de protección de datos. De ahí el hecho también de que si se cogen por un lado las características propias de una blockchain, que es la inmutabilidad, que no sé, básicamente para mutar alguna transacción que tendrías que hacer un hard fork y volver a iniciar la cadena. Es de ahí el hecho de que Alejandro diga que no son, bueno, que son contrarias, que son incompatibles, pero esto no es tanto así. Entendemos que sí que hay soluciones viables dentro de el corsé que establece el propio Reglamento General de Protección de Datos, bueno, y en España la Ley Orgánica bueno, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales. Siguiente, por favor, Alejandro. En este sentido, desde ISBE bueno, y desde VT hemos valorado no solo la privacidad desde el diseño, porque toda arquitectura técnica lógicamente tiene que ir acompañado de arquitectura y diseño legal. En este caso, uno de los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos es la propia privacidad desde el diseño, como bien indicaba el compañero. En ese sentido, eh, desde ISBE no solo se cumple, que va a ser casi siempre en su faceta de encargado, ahora veremos en detalle esta parte, sino que también se hace cumplir. Una de las ideas o de los pilares principales que hemos tenido bueno, desde que hemos empezado en el desarrollo de toda la parte de protección de datos personales en relación a la red, bueno, o redes de ISBE, porque va a haber más de una finalmente, ha sido no solo el cumplimiento por parte de la propia ISBE, sino que todos los casos de uso, todos los que van a ser responsables, ahora veremos y aterrizaremos un poco más en detalle estos conceptos, también tienen que cumplir el Reglamento General de Protección de Datos y la normativa relativa a esta materia. En consecuencia, de lo que se establece desde ISBE es un pilar compuesto de al menos tres medidas mínimas, que son, por una parte, unas directrices generales de cumplimiento en materia de protección de datos,
que van acompañadas de un apéndice de medidas de seguridad mínimas y a la vez de un sistema, de un protocolo de gestión de incidentes también. Que todo esto es un conjunto de mínimos básicamente que cualquier responsable, cualquier participante en la red que quiera desplegar su caso de uso, deberá cumplir. Es decir, de esos mínimos para arriba. En este sentido, lógicamente, este conjunto de mínimos que vienen a funcionar como una política vinculante para todos los responsables, se establecen en base a pues, el propio reglamento, la ley orgánica en España, bueno, y al resto de normativa aplicable que ahí también marcamos, sin perjuicio de que, lógicamente, pues si hay un caso de uso que sea, por ejemplo, de tokenización relativo a mercados financieros, por ejemplo, tokenización de acciones de una SA, va a tener unos requisitos añadidos, por ejemplo, en materia de prevención de blanqueo de capitales, que lleva aparejado también una serie de tratamientos de datos personales que, lógicamente, también va a tener que cumplir. Pero esto es un marco de mínimos. Por favor, siguiente, Alejandro. Yo creo que es relevante para continuar establecer unos conceptos clave que son, digamos, los mínimos de lo mínimo bueno, pues para entender y para avanzar en esta materia. Y es que, como decimos, se ha diseñado ISBE con privacidad desde el diseño, valga la redundancia. Y en este sentido se intenta minimizar todo lo que es la introducción de datos personales en la red, en el conjunto de transacciones, en la carga útil, pero ahora entraremos en esto, pero sí que es importante tener en cuenta lo primero de todo que es un dato personal. Y bueno, conforme al reglamento, dato personal va a ser toda aquella información que identifique o que haga identificable a una persona física. También es importante destacar cuál va a ser el responsable del tratamiento, que en este caso van a ser los que van a desplegar, en la mayoría de casos, no siempre, pero en la mayoría de casos van a ser los que desplieguen los casos de uso. Y básicamente son aquellos que son los que deciden para qué se utilizan esos datos personales, el tratamiento, los que lo definen. El tratamiento de los datos personales va a ser todo el conjunto de operaciones, de todo el conjunto de acciones que se van a aplicar sobre los datos personales, desde la recogida, desde la clasificación, el bloqueo y hasta la eliminación. Todo el ciclo de vida que sufre ese dato personal va a ser el tratamiento. Lógicamente, la infraestructura de ISBE, pues tampoco hace falta definirla mucho más allá de lo que pone ahí. Es todo lo que es el esquema organizativo de ISBE, la propia red, el conjunto de nodos. Bueno, esto casi mejor lo puede explicar Alejandro que yo. Y en cuanto al encargado de tratamiento, es esa entidad que va a gestionar estos datos por cuenta del responsable. ¿Esto qué es lo que implica? Que en la mayoría de casos va a ser ISBE la que actúe como encargado de estos casos de uso. Es decir, ISBE va a actuar como, como la entidad que va a gestionar esos datos por cuenta de los responsables que despliegan esos casos de uso. De ahí que es fundamental, teniendo en cuenta las características de la propia blockchain, que es decir, la inmutabilidad, el hecho de que no se puede estar haciendo hard forks a lo loco, que no se pueden tomar una serie de medidas que a lo mejor en otra tecnología sí serían viables, pero en blockchain desvirtúa y desnaturaliza completamente la propia esencia y el funcionamiento de la red. Es de ahí que es necesario establecer un conjunto de mínimos, como venía indicando antes, para asegurar pues, que esto pues, es funcional y es una red confiable. Siguiente, por favor, Alejandro. Siguiente. Vale. Lógicamente, cuando hablamos de protección de datos personales, tenemos que tener en cuenta lo que son los principios del tratamiento, es decir, los marcos en los que nos podemos mover y los que debemos aplicar siempre a cualquier tratamiento de datos personales. En este sentido,
tenemos que respetar, lógicamente, lo que nos señala el reglamento. Y el reglamento, en este sentido, es muy claro a la hora de establecer una serie de marcos o de cajones mínimos de alguna manera de seguridad de los que cuales no nos podemos salir. Siguiente, por favor, Alejandro. Estos principios, estos principios básicamente son garantías de cara al interesado. Se podrían resumir de esa manera. Lo que pasa es que cada uno tiene su desarrollo, sus límites y su forma de llevarlo a cabo. Por una parte, tendremos que el tratamiento debe ser, por supuesto, legal y debe llevarse a cabo con lealtad y transparencia. En este sentido, básicamente lo que implica es que el usuario, bueno, el interesado, el titular del dato, tiene derecho a conocer el tratamiento que se va a realizar. Tiene además este tratamiento que no puede ser contrario al ordenamiento jurídico, es decir, el caso de uso que se tiene que desplegar no puede ser para contrabando, tiene que ser para algo que lógicamente esté permitido dentro del ordenamiento jurídico y tiene que respetar ese tratamiento lo que se le está informando al usuario que se va a hacer con él. Esto va muy ligado con los dos siguientes principios, que son el de limitación de finalidades y el de... Uy, que yo me he movido aquí mi PowerPoint. Y el de minimización de datos. Estos dos principios, hasta cierto punto casi es mejor verlos en conjunto porque lo que implican es que los datos que se recogen tienen que ser, los datos personales que se recogen tienen que ser los mínimos indispensables. Y a su vez tienen que estar específicamente limitados para los tratamientos informados al usuario. No se pueden utilizar para otras finalidades distintas a las que al usuario se le han informado. En este sentido, para ISBE esto es de vital relevancia en tanto en cuanto el objetivo es reducir al mínimo posible la introducción de cualquier dato personal en lo que viene a ser directamente la cadena, intentando que cualquier dato personal quede siempre off-chain. Esto permite ya no solo el ejercicio de derechos en el que entrará Carmen después, sino que también está limitándose las finalidades, porque ya no quedaría recogido dentro de lo que es la propia blockchain, y también se minimiza la recogida porque no habría registros duplicados a posteriori. Por otra parte, siguiente, Alejandro, por favor. Los principios restantes. Tenemos el de la exactitud, que en virtud de este principio, básicamente los datos personales que se están tratando tienen que ser exactos, es decir, tienen que ser los datos. Pues esto cobra vital relevancia en casos, por ejemplo, de tokenización o de instrumentos financieros, que la propia ley te obliga a verificar que esos datos son reales. Pues en ese sentido, el tratamiento te obliga a que los datos sean exactos. De nuevo, vital importancia el hecho de este principio de mantenerlo desvinculado en off-chain, el dato personal de la cadena, porque no en la cadena, salvo que se haga un hard fork como hablábamos antes, la corrección y la aplicación de este principio es mucho más complicada que por los mecanismos que después explicará mi compañera. No me quiero liar mucho más con los principios, pero lógicamente también tenemos un principio de limitación del plazo, es decir, no se pueden conservar los datos personales ad eternitum, que en este sentido también es una de las cosas que se han tenido en cuenta en el desarrollo de todo lo que viene a ser el conjunto y el pack normativo de ISBE, y que básicamente también los datos, obviamente los datos personales no se hacen públicos, su alcance tiene que estar limitado a las personas y a los roles que están encargados de hacer ese tratamiento y no de forma general para todo el mundo. Entonces hay que tratar también estos datos con unas garantías mínimas de seguridad, que es también
al hilo de lo que viene uno de esos documentos que comentábamos antes en este pilar de documentos, que era el de las medidas mínimas de seguridad que se le exigen a los responsables. Y sin mucho más yo que añadir en este caso, doy paso a mi... Ah, no, todavía no. Aquí sí que añado yo un poquito más. Ya lo he adelantado. Siguiente, Alejandro, por favor. Ya lo he adelantado un poco antes. El pilar de documental sobre el cual construimos lo que viene a ser el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos en ISBE, profundizando un poquito más. Esta documental se divide en tres ramas básicas, que va a ser, por una parte, me estoy repitiendo un poco, porque ya me lo he adelantado antes, pero por una parte, eh, unas directrices mínimas de cumplimiento, en el sentido de que todo, todo caso de uso que se vaya a desplegar en ISBE debe cumplir con ellas. Aquí se van a establecer prohibiciones expresas, obligaciones de mantener una serie de políticas internas, lógicamente acreditables frente a ISBE, principios de gobernanza mínima, de asignación de roles. Se va a establecer una serie de cláusulas mínimas para los contratos de encargado y de subencargado, y también unos principios de formación a los que son los integrantes de estos casos de uso. Por no repetirme mucho más, Alejandro, porque voy a entrar en bucle con esto porque ya lo adelanté antes, si quieres ya puedes pasar a la 23 y que comience Carmen ya. Fenomenal. Muchas gracias, Alex. Vamos a avanzar con dos bloques que también han sido muy importantes en el desarrollo de estas directrices. Uno es la gestión de incidentes de seguridad y otro es el ejercicio de derechos de protección de datos. En este primero lo vamos a tratar a alto nivel porque en la mayoría son obligaciones que le corresponden al responsable del tratamiento. Y como comentaba mi compañero, aquí ISBE tiene la gorra de encargado de tratamiento. Y nos detendremos un poquito más en la parte de ejercicio de derechos, donde dedicaremos mucho más tiempo, ha sido donde mayor esfuerzo técnico hemos dedicado, porque en un entorno blockchain se presentan determinadas dificultades que hemos tenido que afrontar como equipo. Fenomenal. Y bien, ¿qué es un incidente de seguridad? Importante aquí tener claro que estamos hablando de incidente de seguridad que afecte a datos personales, lo que también conocemos como brecha de datos. Pues es cualquier evento que afecte a la confidencialidad, integridad o disponibilidad de datos personales o sistemas. En el ecosistema ISBE lo que hemos hecho, también siguiendo ese principio que comentaban mis dos compañeros, desde una óptica by design y también siguiendo el principio de responsabilidad proactiva, es que sea una gestión bilateral. Es decir, normalmente, como comentaba, la obligación cae en el responsable del tratamiento. El encargado tiene la obligación de, si él tiene conocimiento de una brecha, notificarlo sin dilación indebida al responsable. No obstante, aquí hemos ido un poquito más allá y hemos hecho una gestión bilateral. Ambos vamos a tener que notificar cualquier incidente para que a la mayor brevedad se tenga una respuesta rápida y coordinada y proteger esos datos personales. Bien. Hay numerosos ejemplos de incidentes. Cualquier acceso, alteración, pérdida, destrucción, cifrado no autorizado de datos personales, uso indebido, son muchos, pero lo importante aquí es que en el caso de brecha se levante a la mayor brevedad para gestionarlo de forma eficiente, tanto el responsable como el encargado. Ahora bien, vamos a pasar al bloque realmente crítico, el de derechos de los interesados. Bien. Aquí, gracias, Alex. Aquí el responsable es quien debe garantizar siempre estos derechos que están reconocidos en el GDPR. Derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición. Seguramente hayamos escuchado más el derecho de acceso o el de supresión. ¿Cuál es el reto aquí en ISBE? Es que en blockchain estos derechos, sobre todo los derechos de rectificación y supresión, son complejos. ¿Por qué? Porque, como sabemos, los datos on-chain son inmutables. ¿Y qué ha hecho ISBE, para solventar este problema? Pues diseñar la arquitectura para que los datos personales nunca estén on-chain,
Y lo vamos a ver bien ahora en la siguiente slide. ¿Dónde están los datos? ¿Qué datos personales se tratan? Aquí las claves operativas han sido no almacenar datos personales en la blockchain ni en la carga útil, que la red solo contenga las transacciones vinculadas a identificadores pseudonimizados, que toda la información identificativa real esté en off-chain y así se permite atender los derechos interesados de forma completa y de forma estándar. Pregunta, ¿cómo vamos a verificar entonces la identidad? Bueno, pues la clave es la siguiente. El identificador on-chain se vincula solo en el backend, con los datos reales. La plataforma off-chain es la que va a permitir, por tanto, validar esa identidad y ver quién es el usuario. Y de esta forma se evita el riesgo de identificación directa en la blockchain y se preserva de forma constante la trazabilidad. Esto en la práctica se ve, y lo vamos a ver ahora bien en la siguiente slide, de la siguiente forma. Un derecho de supresión. Como los datos no están en la blockchain, el cumplimiento se garantarizaría de la siguiente forma. Se eliminan los datos off-chain según los plazos del responsable y al romper ese vínculo entre la información off-chain y el identificador on-chain, las transacciones quedan totalmente anonimizadas y por tanto ya no estaríamos ante datos de carácter personal. Resultado, se cumple con el derecho de supresión y se mantiene la integridad de la cadena. En el derecho de rectificación, dado que no se puede modificar un bloque ya registrado, se registraría una transacción correctora posterior, la original queda intacta para preservar la trazabilidad y es en el backend off-chain se actualiza la información real del usuario. Aquí el resultado igual, una rectificación efectiva garantizando la integridad técnica. Como conclusiones, antes de dar paso a mi compañero Alejandro, que va a contaros más los detalles técnicos, aquí la blockchain es por diseño inmutable, pero en esta arquitectura lo que hemos conseguido es cumplir con todos los derechos del GDPR, desvincular identidades cuando corresponda, registrar correcciones sin alterar la cadena, manteniendo siempre la seguridad, la trazabilidad y el compliance simultáneamente. Es estupendo, estupendo. Gracias, Carmen. Gracias, Alex. Vale, pues, ¿cómo implementamos estas necesidades? Ya veis que son muchas las normativas, que hay que hacer encajar diferentes normativas y bueno, yo creo que en tiempo récord hemos conseguido una aproximación técnica que soluciona eh, no tanto eh, eh, la prevención, que está descrita en unas directrices y en unas políticas que tienen que cumplir todos los socios que utilicen la red, sino en la gestión de los incidentes. Al final, eh, hay que prever que pueda haber un agujero de seguridad, un problema con alguno de las aplicaciones que estén desplegadas en la red ISBE. Y nos hemos centrado en complementar esas normas, esas políticas con una gestión de los incidentes cuando suceda lo peor. Y en este caso lo hemos hecho desde una aproximación, primero, digamos, más física. Hemos tratado de problemas que se puedan dar al guardar datos de carácter personal en la red blockchain y también de una forma lógica. Lógica en el aspecto de utilizar una aplicación, un smart contract desplegado en la red blockchain que se esté comportando de forma indebida. ¿Cómo lo hemos gestionado? Bueno, por un lado, la prevención de los forks de la cadena. Esto es muy relevante. Creemos que la solución de forkear la cadena, es decir, de alterar el pasado de la blockchain, contradice un principio de unicidad que nos marca la directiva EIDAS 2. Entonces, creemos que es importante preservar la característica de blockchain de inmutabilidad
y acompañarla de soluciones en un aspecto, en una capa que nos permita ocultar las actividades que sugieran un incidente de seguridad relacionado con el tratamiento de datos personales. Pero claro, esto nos abre un nuevo problema que tenemos que gestionar. ¿Cómo mantenemos la trazabilidad de qué dato ha sido ocultado o qué smart contract ha sido detenido? ¿Por quién ha dictaminado que se tiene que realizar esas acciones? Bueno, pues la propia infraestructura blockchain nos da unos recursos que nos permite precisamente manejar esa cadena de responsabilidades y poder implementar estas medidas de seguridad sabiendo en todo momento quién y cuándo pidió que un dato o bien fuera ocultado de forma provisional o bien de forma permanente. Esto se hace a través del Trust Registry que ofrece la propia cadena y las Trusted List, que son los smart contracts que gestionan precisamente estas políticas. ¿Qué es lo que sobre qué podemos actuar? Bueno, como hemos comentado, por un lado los smart contracts. Un smart contract que llega a ISBE va a ser habilitado para comprobar que no tenga un agujero de seguridad evidente, pero no nos previene de un uso incorrecto o de un vector de ataque que no haya sido tenido en cuenta en la auditoría. En este caso, se implementa un patrón de diseño que va a permitir parar de forma provisional o permanente ese smart contract y de ese modo evitar que ese dato de carácter personal pueda ser consultado. Lo mismo ocurre en la capa física. Podemos ocultar determinados bloques o determinado número de transacciones para que sean de nuevo no visibles por los usuarios de ISBE y en último término que ese dato desaparezca desde el punto de vista lógico. ¿Cómo hemos llegado a esta solución? Bien, a partir de ese cliente de ISBE, ese nodo que utiliza tecnología Hyperledger Besu, como nos comentó Mariana al principio del webinar, lo hemos complementado con unos accesorios que van a permitir filtrar y ocultar los datos que así sean definidos en la Trust Registry. Pero ¿cómo hacemos esta revisión continua de todo lo que sucede en la red sin mermar el rendimiento y manteniendo una trazabilidad plena de lo que está ocurriendo tal y como nos exige IDAS 2? Bueno, pues hemos creado unos componentes software que añaden un poco de sobrecarga, unos pocos bytes de tamaño más a los smart contracts, adicionados a los smart contracts, y unos pocos milisegundos de latencia en el caso de las consultas a la red. Es prácticamente despreciable este coste computacional con los beneficios que nos aporta esta solución. Como tenemos un tiempo, os puedo enseñar un par de vídeos que tienen unos test de cómo funciona esta ocultación. En este caso, insertamos en la red una transacción, recibimos una dirección de un smart contract, en este caso un smart contract que quiere ser ocultado. Mejor. Y a través de un API que puede tener un administrador, un organismo competente, podemos solicitar que ese smart contract sea detenido. Eso queda trazado en la trust list que hemos mencionado y el proxy se va a encargar de evitar que pueda ser consultado. Esta es la dirección del smart contract que debe ser bloqueado y se puede ver como ya el mensaje no es un mensaje de error,
la conexión RPC, indicando que no puede ser accedido. No son forbidden y no está el motivo por el cual ha sido ocultado. Al final tenemos un API que podemos manejar para que un tercero que tenga potestad para tener un contrato o limitar la visualización de una transacción o de un bloque pueda marcar esa decisión. Eso queda tratado en la propia DLT y algo es reversible en el caso de que sea una ocultación temporal o puede ser permanente, y de ese modo evitamos tener que manipular los datos en la cadena, que tendría unas implicaciones diferentes y posiblemente peores que esta solución que hemos adoptado. Si queréis, Carmen, Alex, dar unas conclusiones finales. Fenomenal. Gracias, Alejandro. Gracias Gracias. por el detalle técnico. Bueno, yo creo que tenemos que quedarnos con dos conclusiones. Por un lado, cumplimiento y confianza por parte de ISBE. Se ha garantizado un cumplimiento homogéneo tanto del GDPR como la ley de desarrollo aquí en España, que ha integrado la protección de datos desde el diseño, y también una innovación con garantía digital, es decir, el modelo ISBE demuestra que es posible compatibilizar la inmutabilidad de la blockchain con el ejercicio efectivo de los derechos de las personas, que, como comentábamos, este ha sido el mayor reto regulatorio que hemos tenido aquí en ISBE. Bueno, daros también las gracias a todos por la asistencia y doy paso a mi compañera Mariana para cierre. Muchísimas gracias a los tres por esta maravillosa introducción y explicación. Alejandro, Alex y Carmen, voy a asomarme en el chat a ver si hay preguntas. A los integrantes del webinar, ¿tenéis alguna pregunta, comentario para los ponentes? Bueno, yo voy a lanzar una guía por el chat por si a alguien le resulta de interés, y es que nuestra autoridad de control, la Agencia Española de Protección de Datos, ha hecho una guía de prueba de concepto de blockchain que habla justo del derecho de supresión de noviembre de 2024. Así que la voy a compartir por si alguien quiere también meterse más de lleno en este tema. Yo con una pequeñísima advertencia. Mm. A la agencia le gustan mucho los forks. Alex, a ver qué dices que se está grabando. No, pequeñísima advertencia de que a la agencia, por algún motivo, le encantan los forks, pero desvirtúa mucho la naturaleza de lo que es la blockchain y las utilidades implícitas que ello conlleva. Entonces, bueno, el criterio de la agencia evidentemente es válido, pero hay que buscar también caminos que igualmente encajen dentro del reglamento, que es un poco lo que hemos hecho aquí, sin perjuicio de que no es la única solución. Lo que pasa es que también la solución que apliquemos no puede destruir la esencia del servicio que se presta. Entonces, sencillamente a tenerlo en cuenta. Gracias. Bueno, si no hay preguntas, todo ha estado muy claro. Cerramos aquí el webinar. Muchísimas gracias de nuevo por vuestro tiempo y vuestra experiencia, y nos quedamos con toda la información para seguir trabajando. Buenos días, Estupendo. hasta Fantástico. luego. Muchas gracias a todos. Muchas Hasta otra. gracias.